Desde los primeros segundos, necesitas entender algo. El descubrimiento que estoy a punto de revelar no fue hecho por aventureros, cazadores de ovnis o exploradores aficionados. Fue encontrado por personas que jamás deberían haber visto lo que vieron. Personas entrenadas para nunca hablar. La Antártida, ese continente blanco que el mundo finge ignorar, reveló una estructura que no solo desafía la historia humana, la anula. Y si crees que ya escuchaste historias sobre bases secretas o ruinas antiguas bajo el hielo, olvida todo. Lo que emergió ahora no coincide con nada catalogado por la ciencia moderna. Imagina sensores orbitales captando una firma geométrica perfecta a más de 800 metros bajo capas compactadas de hielo con millones de años. Líneas que se cruzan en ángulos imposiblemente simétricos, como si algún arquitecto invisible hubiera dibujado un mapa para otra civilización. Pero lo que llamó la atención no fue la forma, fue el material. La reflexión del escáner mostraba algo metálico, denso, resistente a la radiación, y completamente desconocido. Todo eso en pleno territorio, donde nadie debería construir absolutamente nada. El primer equipo que tocó el suelo, sobre ese punto específico, describió algo que no figuraba en ningún informe oficial. El hielo allí vibraba. No temblaba como en terremotos. Vibraba como si estuviera respondiendo a algo debajo de él, una pulsación subterránea, lenta, profunda, casi orgánica. Los militares ordenaron silencio absoluto, como siempre hacen cuando perciben que no pueden explicar lo que están presenciando. Lo que fuera que estuviera enterrado allí parecía vivo no en el sentido biológico, sino en el sentido energético, como un mecanismo que nunca se apagó. Días después, cuando abrieron el primer túnel, descubrieron que la estructura no solo estaba enterrada, estaba encajada. El hielo parecía haberse moldeado alrededor de ella de forma deliberada, como si el continente la hubiera protegido por eras. Y cuando el primer fragmento fue expuesto, un brillo azulado recorrió su superficie, semejante a un metal líquido que reacciona a la presencia humana. Los investigadores retrocedieron. No era miedo a lo desconocido, era miedo de que esa cosa reconociera que había sido encontrada. En los bastidores, se filtró información de que ese objeto emitía un patrón repetitivo de microondas, como si intentara establecer comunicación. ¿Pero comunicación con quién? Era una señal de origen tecnológico, pero con una firma que no se repetía en ningún dispositivo terrestre. Algo allí quería ser percibido o estaba respondiendo a alguien desde hacía mucho tiempo. Fue en ese momento que la operación dejó de ser científica y se volvió militar. Y cuando el ejército asume el control, ya lo sabes, la humanidad está a punto de perder acceso a la verdad. Los pocos científicos que permanecieron recibieron órdenes directas de registrar todo sin jamás publicar nada. Y fue durante una de esas inspecciones que notaron un detalle que cambiaría para siempre la naturaleza del descubrimiento. La estructura no era solo un bloque sólido, tenía puertas perfectamente esculpidas, con relieves simétricos, como si esperaran a alguien que conociera el mecanismo exacto para abrirlas. Ninguna herramienta convencional conseguía romper la superficie. No había riesgo, rasguño, abrasión, nada. Alrededor de las puertas, símbolos comenzaron a emerger a medida que el hielo se derretía con el calor de los equipos. Símbolos que no pertenecían a ninguna cultura conocida pero tampoco eran aleatorios. Seguían un patrón matemático universal, basado en secuencias primarias que aparecen tanto en el ADN como en pulsares distantes. Era como si quien construyó aquello conociera la propia estructura del cosmos. Los científicos quedaron en silencio. Por primera vez, no era una cuestión de ¿quién construyó? Era ¿para quién fue dejado esto? Cuando el primer dron enviado para mapear el interior se aproximó, la estructura reaccionó. Un campo invisible se activó, repeliendo el equipo con una fuerza que parecía decidir instantáneamente su destino. No era defensa, era selectividad. La impresión era que la estructura reconocía patrones de energía, seleccionaba lo que podía o no entrar. A partir de ese momento, quedó claro que aquella construcción no era una ruina, era una instalación funcional, en modo de espera, y entonces vino el evento que cambió todo. A las 03:47 de la madrugada, sensores captaron una alteración en el campo magnético local.
La estructura despertó. Una vibración profunda, semejante al sonido de un trueno distante, resonó por el hielo. Las cámaras captaron una luz tenue filtrándose por las grietas recién expuestas, como si una fuente interna se reactivara tras eras de silencio. Los militares entraron en pánico. Algo se había encendido allí dentro y no había registro de ninguna acción humana que justificara eso. A partir de ese momento, todo se volvió clasificación máxima. Lo que estás escuchando ahora es lo que jamás debería ser dicho, pero es demasiado tarde para volver atrás, porque si esa estructura despertó sola, ¿qué más puede estar a punto de despertar? Y más importante, ¿quién o qué puede estar volviendo para reclamar esto? La Antártida, que siempre sirvió como un velo blanco, ahora parece guardar un secreto que se negó a ser enterrado. Cuando la estructura despertó, el equipo creyó que presenciaba apenas una reacción automática, como un sistema que vuelve después de un apagón de millones de años. Pero, en las horas siguientes, algo aún más inquietante comenzó a suceder. El hielo sobre el objeto empezó a resquebrajarse en líneas perfectamente alineadas con la simetría de la construcción subterránea. No eran grietas aleatorias, eran líneas geométricas, precisas, como si el propio continente estuviera obedeciendo alguna instrucción silenciosa, como si aquel mecanismo enterrado estuviera reconfigurando el ambiente a su alrededor. Fue en ese punto que uno de los geólogos de la misión notó un detalle que pasó desapercibido por todos. Las líneas que aparecían en el hielo tenían la misma proporción que las líneas encontradas en antiguas tablillas sumerias que hablaban de puertas selladas bajo el gran hielo blanco. ¿Coincidencia? No para alguien que dedicó la vida a descifrar patrones ocultos en la historia humana. Al cruzar los datos, percibieron que aquella geometría no era nueva, era una referencia perdida, hace milenios, en culturas que jamás deberían haber sabido de la Antártida. Mientras tanto, en el interior del campamento, 3 investigadores relataron distorsiones en la percepción del tiempo. Relojes marcaban minutos diferentes para personas que estaban en el mismo lugar. Equipos digitales se bloqueaban sin motivo y reiniciaban con fechas imposibles, como si el campo energético activado por la estructura estuviera afectando el flujo temporal de manera localizada. La Antártida siempre fue conocida por sus anomalías magnéticas, pero aquello era otra cosa. Era como si el objeto estuviera doblando el tiempo a su alrededor, reorganizando la realidad. Cuando intentaron aproximar nuevamente un dron, fue atraído de forma suave, casi delicada, hacia la superficie del objeto como si fuera acogido. Enseguida, simplemente desapareció. No explotó, no fue destruido, desapareció, pero no en el sentido de haber dejado de existir. Los instrumentos captaban su señal por fracciones de segundo, solo que la señal venía de coordenadas que no pertenecían a nuestra dimensión física. Era como si hubiera sido transferido al interior de la estructura, pero no en un espacio tridimensional común. Los militares exigieron respuestas inmediatas, pero los científicos ya sabían que estaban ante algo que no podía explicarse con las reglas de la física convencional. En busca de patrones, comenzaron a mapear la frecuencia emitida por la estructura y descubrieron que seguía una progresión idéntica a las ondas registradas en pulsares distantes, estrellas que funcionan como relojes cósmicos. Eso levantó la hipótesis más perturbadora de todas. Aquella estructura no era una construcción estática, era un dispositivo sincronizado con eventos astronómicos específicos. La superficie metálica, antes aparentemente sólida, comenzó a revelar microcanales brillantes que se iluminaban en secuencia, formando trayectorias que recordaban mapas estelares antiguos. Era como si alguien hubiera comprimido el universo dentro de un circuito desconocido. Cada trayectoria parecía apuntar hacia una estrella diferente, y algunas ya no existían. La estructura no solo aguardaba algo, conservaba memorias cósmicas, registros de un tiempo muy anterior al nuestro. Mientras analizaban esas rutas luminosas, encontraron un símbolo recurrente, 3 líneas verticales cortadas por una línea horizontal. Ese símbolo aparecía tanto en la estructura como en inscripciones encontradas en cavernas sumergidas en el Golfo de Aqua-Bea, en piedras en la Patagonia y hasta en artefactos excavados en Etiopía.
Culturas separadas por miles de kilómetros y épocas parecen haber registrado la misma señal, y ahora brillaba, vivo, bajo el hielo del continente más aislado de la Tierra. Pero lo que más desconcertó a los investigadores fue percibir que los patrones luminosos estaban cambiando, no por casualidad, cambiaban de acuerdo con la aproximación humana, como si el objeto estuviera analizando, clasificando y reaccionando a la presencia de cada individuo. Cada científico relató sentir algo diferente: ligera presión en la cabeza, hormigueo en los dedos, una sensación de estar siendo observado no por ojos, sino por una inteligencia que sondeaba pensamientos. La estructura no solo era avanzada, era consciente o programada para simular conciencia. Cuando finalmente detectaron un patrón fijo, notaron que se repetía en intervalos perfectos, 19 minutos y 47 segundos. Ese número no parecía relevante hasta cruzarlo con datos antiguos de expediciones noruegas que registraron sonidos subterráneos incomprensibles en la década de 1950, exactamente en la misma región. El intervalo era idéntico, o sea, la estructura ya estaba activa mucho antes de ser descubierta, solo necesitaba energía, o proximidad humana, para despertar completamente. Ahora, ante este enigma colosal, surgió la pregunta más peligrosa de todas: si este mecanismo siempre estuvo aquí, silencioso y observando, ¿será que fue dejado para nosotros, o contra nosotros? Y más su activación espontánea indica que algo mayor está en curso, algo que no depende de nuestra voluntad, porque estructuras así no despiertan solas, despiertan cuando llega la hora. En las horas siguientes, la estructura entró en un estado que los científicos llamaron resonancia total. Las paredes metálicas pulsaban en ciclos simétricos, como si respiraran. No era un simple mecanismo entrando en operación, sino un comportamiento que recordaba a un organismo despertando de hibernación. El campo magnético de la región se expandió en más de 50 kilómetros, haciendo que las brújulas enloquecieran y los satélites registraran interferencias en patrones que nunca habían surgido sobre la Antártida. Algo se estaba comunicando no con el equipo allí presente, sino con el propio planeta. La vibración aumentó hasta que una hendidura perfecta se abrió en la superficie de la estructura. No parecía una puerta, ni una entrada, era como si una membrana sólida se hubiera retraído, revelando un vacío interno donde el espacio simplemente dejaba de obedecer las reglas que conocemos. Dentro de aquella abertura, había un brillo dorado, fluido, que se movía como niebla líquida. Cualquier persona que se acercara relataba oír un sonido distante, semejante a voces resonando en un idioma imposible, ancestral, más antiguo que cualquier lengua humana registrada. Los militares intentaron impedir el avance de los investigadores, pero uno de los físicos ya no conseguía resistir al impulso de atravesar aquella abertura. Él describió que no parecía estar siendo llamado por curiosidad, sino por reconocimiento, como si la estructura supiera quién era él, como si estuviera esperando específicamente por su presencia. Cuando él tocó el borde de la hendidura, fue como ver a la realidad doblándose. Su cuerpo no desapareció, se disolvió en haces de luz que se mezclaron con el brillo interno del mecanismo. Lo más impresionante no fue la desaparición, fue el registro final captado por el monitor corporal que él llevaba. En los milisegundos antes de desaparecer, la frecuencia cardíaca de él se disparó, no en pánico, sino en una euforia absoluta. La última palabra registrada por el micrófono fue susurrada y casi inaudible: volví, no estoy yendo, no, adiós, volví. Una palabra que sugiere retorno, no partida, como si aquel hombre hubiera sido llamado de vuelta a un lugar al cual, de algún modo, ya pertenecía. A partir de ese momento, la estructura alteró su comportamiento. Los patrones luminosos se reorganizaron en espirales perfectas que giraban hacia adentro, como un torbellino cósmico. Las frecuencias emitidas comenzaron a interferir en sistemas eléctricos de bases ubicadas a más de 300 kilómetros, y hasta el clima alrededor se transformó. Los vientos cesaron, el aire quedó anormalmente estático, como si el continente entero contuviera la respiración, aguardando la próxima fase de activación. Ya no era un descubrimiento arqueológico, era un evento planetario.
Fue en ese momento que los científicos percibieron algo aún más perturbador. El brillo interno proyectaba una imagen tridimensional que no podía ser registrada por cámaras, solo vista a simple vista. Quien miraba directamente veía constelaciones que ya no existen, mapas celestes que pertenecían al cielo de decenas de miles de años atrás. Era como si la estructura estuviera revelando su origen, o su destino. Las estrellas proyectadas formaban una ruta, un camino, y la Tierra era solo un punto intermedio, un puesto de paso olvidado por el tiempo. Durante esa proyección, la estructura estabilizó una figura en el centro del brillo, no un cuerpo, no una forma definida, sino una silueta humanoide compuesta de luz pulsante, como si fuera una memoria condensada. Esa entidad no habló, pero cada persona presente relató un pensamiento idéntico, surgiendo como una impresión mental, imposible de ser ignorada: ustedes no son los primeros. No era una amenaza, sino una constatación, un recordatorio de que la humanidad no está inaugurando nada, solo repitiendo un ciclo antiguo, borrado de la historia. El campo magnético de la estructura alcanzó su pico y luego se expandió en una ola silenciosa que recorrió el hielo, atravesó océanos y fue registrada en sensores sísmicos en África, en Alaska y hasta en el interior de Australia. No causó destrucción, causó reconocimiento. Fue como una señal enviada a algo o alguien más allá de la Tierra, un mensaje que no usamos palabras para comprender, pero que resonó en la mente de todos allí como una intuición inevitable. Ellos están viniendo. ¿Quién? ¿De dónde? Las respuestas estaban allí, pero eran demasiado grandes para ser comprendidas de inmediato. Cuando la estructura se replegó y volvió al estado de latencia, solo quedó un silencio imposible, un silencio pesado, como si el continente estuviera esperando el regreso de algo antiguo, primordial. Los militares sellaron el área, borraron registros, ocultaron testigos. Pero quienes estuvieron allí saben que aquello no puede ser escondido para siempre. La Antártida no despierta una estructura de esa magnitud sin propósito. Y el propósito, claramente, no pertenece a nuestra época. Pertenece a algo que vuelve de tiempos remotos, ciclos olvidados, pactos que anteceden a la propia humanidad. Y mientras el mundo sigue distraído, solo una certeza permanece: aquella estructura no fue construida para ser descubierta, fue construida para ser reactivada, y ahora que despertó, la cuenta regresiva ya comenzó. No importa si creemos o no, la verdad no depende de nuestra autorización. Ella solo regresa cuando está lista, y lo que está volviendo puede ya estar más cerca de lo que imaginamos. Gracias por ver. Y ahora YouTube está recomendando 2 videos exclusivamente para usted. Estoy seguro de que usted también va a gustar. Haga clic y vea otro video de nuestro canal.